Hola a todos, nosotros somos el grupo 19, conformado por Andrés Bayona, David Díaz y Samuel Rodríguez, y abordamos el caso de Jet. Primeramente, les presentaré las oportunidades de negocio identificadas. Determinamos que es posible generar publicidad con el lenguaje natural que emplean los clientes satisfechos para describir el producto o servicio. Esto, ya que podemos partir del supuesto que las calificaciones con mayor calificación son más positivas, y por esto podemos invertir en las palabras claves que usarán los usuarios al momento de crear anuncios. Asimismo, concluimos que la información recolectada puede ser tomada como referencia para dar retroalimentación a los proveedores. Antes de poder entrenar un modelo de Machine Learning, es importante entender y preparar los datos. Para este proyecto, contamos con una fuente de datos con un total aproximado de 300.000 registros. Cada uno corresponde a una reseña hecha en la plataforma Yelp, junto con una etiqueta que hace referencia a la cantidad de estrellas relacionada con la reseña. Estas van numeradas del 1 al 5, dependiendo de qué tan satisfecho estuvo el cliente con dicho producto. Habiendo entendido los datos, el siguiente paso fue la preparación de estos. Primeramente, se hizo una división de los datos usando el parámetro Stratify para ayudar a que los datos fueran un poco más balanceados. Luego se separaron las contracciones. En este punto se utilizó una estrategia para eliminar contracciones o separarlas de manera que no existiera diferencia entre expresiones como should o should not, por ejemplo. Así, se evadieron estas ambigüedades que presentan las contracciones, que son muy comunes en inglés. Luego de esto, se hizo un proceso de tokenización. Para eso utilizamos la librería NLTK, Natural Language Toolkit, para dividir las reseñas en palabras y facilitar la limpieza de estas. Luego se utilizó una estrategia de limpieza, donde hubo 4 procesos sobre las palabras generadas en el paso anterior. El primero fue la eliminación de todos aquellos caracteres que no son parte del código ASCII, como una estrategia para unificar los símbolos que pertenecen a nuestro vocabulario. Luego, se hizo una transformación a minúsculas, porque en este contexto la diferenciación con las mayúsculas no es relevante. En tercer lugar, con la ayuda de expresiones regulares se remueve la puntuación, ya que al ser una característica propia de cualquier texto no nos aporta mucha información. Y por último, el cambio más importante fue la eliminación de stop words, las cuales son palabras que son extremadamente comunes sin importar el contexto en el que son usadas. Para evitar sesgos y simplificar el problema se eliminan estas palabras que no tienen ningún aporte al entrenamiento de los modelos. Luego se utilizó una estrategia de normalización. Para esto se aplicó stemming y lemmatization, los cuales son procesos que permiten. Finalmente se implementó un módulo de backup words, lo cual es una representación que se utiliza para vectorizar los tokens, donde por cada token se determina la frecuencia con la que aparece en cada uno de los registros. Habiendo preparado, limpiado y vectorizado los datos, el siguiente paso fue escoger los algoritmos de clasificación. Cabe resaltar que los datos fueron divididos en conjunto de entrenamiento y prueba correspondientes al 80 y 20% respectivamente. Los algoritmos escogidos fueron Random Forest, Naive Bayes y regresión logística. Random Forest es un algoritmo de clasificación en el que se crean varios árboles de decisión que son entrenados con partes diferentes de datos, de manera que cada uno cree predicciones distintas y luego, en base a una votación, se escogen las predicciones que tendrá el modelo final. Las predicciones fueron relativamente buenas para las clases de los extremos, es decir, 1 y 5, las cuales alcanzaron puntajes F1 de hasta 0.76,
No obstante, las predicciones sobre etiquetas intermedias arrojaron métricas bastante malas, por lo cual la calidad en promedio del modelo bajó. El segundo algoritmo implementado fue Naive Bayes. Este algoritmo consiste en un conjunto de cálculos sin supervisión con una elevada suposición de independencia. Este es adecuado para el tratamiento de sets de datos multidimensionales, ya que se calcula por separado la probabilidad de cada uno de los atributos. El resultado fue favorable en la predicción de los extremos 1 y 5, siendo este un resultado que apunta a la oportunidad del negocio, ya que lo que queremos es identificar palabras de reseñas favorables para la publicidad de los productos. El tercer algoritmo que se implementó fue regresión logística, el cual consiste en un algoritmo de clasificación supervisado, que se basa en un modelo de regresión que predice la probabilidad de que una determinada entrada de datos pertenezca a una clase de datos. Se calcula una sumatoria de la entrada para determinar la logística del resultado. Uno de los mayores atractivos de la regresión logística es que se puede ayudar para revelar las interrelaciones entre diferentes variables y su impacto en los resultados. Esto podría determinar rápidamente cuando dos variables están correlacionadas positiva o negativamente. Esto puede ser importante para el negocio, ya que nos permitiría saber exactamente cuáles son las palabras que impactan en la calificación de los usuarios. Este modelo arrojó buenos resultados para las clases 1 y 5. Observando la matriz de confusión, se identifica que los falsos positivos o falsos negativos son más frecuentes cerca de la diagonal y menos frecuentes conforme a estos se alejan de la diagonal. Esto quiere decir que el modelo se confunde mayoritariamente cuando las clases son muy cercanas. Por ejemplo, el modelo podría confundir muy bueno con un excelente, pero rara vez un pésimo con un excelente. Finalmente, al observar los otros indicadores de aceptación, vemos que el F1 score para las clases 1 y 5 fue bastante bueno. Se obtuvo un F1 score ponderado de 0.57%, el cual fue el mayor de los tres algoritmos. Para el proceso de selección, se evaluó cada uno de los modelos generados por separado, en donde se logró determinar que el modelo con las mejores métricas fue regresión logística. Los atributos relevantes para escoger el algoritmo fueron los valores de precisión del más del 60% y puntajes F1 de hasta 0.77 para las etiquetas más importantes, que son 1 y 5, por lo cual determinamos que este es el más apropiado. Para concluir, estos fueron algunos de los insights que identificamos. Los modelos tienden a clasificar mejor los extremos, etiquetas 1 y 5. Los resultados de todos los algoritmos se pueden aplicar a las oportunidades del negocio. Para el procesamiento de los textos se requiere una alta capacidad de cómputo y la correcta parametrización de los datos a tratar. El negocio puede generar datos más simplificados y orientados a sus propósitos específicos. Esto es, podría valer la pena transformar el dominio de la variable objetivo, las estrellas de la calificación, reduciendo el número de estas etiquetas para que no exista tanta ambigüedad y para que estén mucho más alineados al problema.